Hagamos un ejercicio mental por un segundo. Imaginemos que en este preciso instante el teléfono móvil que llevamos en el bolsillo o que está ahí sobre la mesa simplemente desaparece. Uf, madre mía, qué agobio solo de pensarlo. Ya, es que se esfuma por completo y de repente cae intacto y lo que es peor, desbloqueado, en las manos de un absoluto desconocido. Claro, es el peor escenario posible. Exacto. Y la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que acaba de obtener esa persona? Porque, a ver, no es solo un trozo de cristal y metal con una pantalla brillante, ¿verdad? Que va, para nada. Hoy en día es una radiografía perfecta de nuestra vida. O sea, son listas enteras de contactos personales, las contraseñas del banco, galerías con años de fotos familiares, incluso el registro exacto de las rutas diarias al trabajo o al colegio de los niños. Es abrumador, la verdad. Es que ya no estamos hablando de un simple teléfono. Exacto. O sea, estamos hablando de una extensión literal de la memoria y, bueno, de la vida privada. Totalmente. Es una imagen que produce un escalofrío instantáneo, pero refleja una vulnerabilidad cotidiana que es absoluta. El problema de fondo, digamos, es que la inmensa mayoría de la gente lleva esta especie de caja fuerte digital en el bolsillo con la puerta entreabierta. Y casi siempre sin darse cuenta. Eso es. Y lo hacen porque la tecnología actual prioriza la fluidez, la comodidad, por encima de la fricción que a veces requiere la seguridad. Claro, queremos que todo sea rápido, y precisamente por eso estamos aquí. El objetivo de este análisis a fondo de hoy es aprender a cerrar esa puerta con llave y echar el cerrojo de una vez por todas. Exactamente, estoy segura de que a más de uno le va a venir muy bien. Seguro que sí, porque tenemos sobre la mesa una documentación fantástica. Es una exhaustiva guía de seguridad para dispositivos móviles iOS que ha elaborado el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Seguridad del Internauta. Que son instituciones del Gobierno de España, o sea, fuentes de primerísimo nivel. Totalmente. Y a ver, toma como base la arquitectura de sistemas como iOS 13.4, pero lo crucial aquí es que los principios de fortificación que establece son inamovibles, son universales. Sí, no importa si tienes el último modelo o uno de hace 3 años, las reglas son las mismas. Exacto. La misión de esta disección no es ahogar a quien nos escucha en tecnicismos incomprensibles de ingeniería informática, sino extraer las reglas de oro absolutas para blindar la información personal. Me parece un enfoque perfecto. Vale, vamos a desgranar esto. Y creo que la manera más lógica de abordarlo es entender la construcción de esta fortaleza desde los cimientos. Desde el minuto cero. Eso es. El momento de encender un dispositivo por primera vez. Ese instante exacto en el que se toman decisiones que marcan la vulnerabilidad futura del aparato. Pues mira, al encender un dispositivo nuevo, hay una serie de pasos que el usuario suele ver como un simple trámite burocrático. En plan, venga, le doy a siguiente, siguiente, para llegar a la pantalla de inicio rápido. Claro, porque quieres usarlo ya. Exacto, pero en realidad son los cimientos de la bóveda. Tras conectar el aparato a una red segura, llega el momento fundacional, que es la creación o la vinculación del Apple ID. La cuenta de Apple, vamos. Eso es, este identificador no es solo un correo electrónico con a descargar aplicaciones, es la columna vertebral criptográfica que une el hardware físico con los servidores en la nube. O sea, es la llave maestra de todo el ecosistema. Literalmente. Y es vital protegerla bien desde el principio. Pues fíjate, yo siempre he asumido que una vez configurado ese Apple ID, el Face ID o el lector de huellas hacían todo el trabajo pesado de seguridad. Al fin y al cabo es tecnología de ciencia ficción, ¿no? Ya, ¿es lo que piensa casi todo el mundo? Pero al revisar esta arquitectura, resulta que el código PIN, el de 6 dígitos, es en realidad la verdadera barrera de contención. Así es, sin ninguna duda. Pero a ver, explícame esto. ¿Por qué un simple conjunto de números que puedo teclear en un segundo es estructuralmente más sólido que, no sé, un escaneo láser en 3 dimensiones de mi propia cara? Es una paradoja fascinante, la verdad. O sea, es el choque entre la usabilidad y la criptografía pura. La biometría, como el rostro o la huella, actúa más bien como un atajo. Un atajo extremadamente sofisticado, eso sí. Vale, como una conveniencia. Exacto, es una comodidad matemática. Pero el verdadero candado a nivel de hardware, lo que realmente cifra los datos en el chip del teléfono, está atado matemáticamente a ese código alfanumérico o al PIN. Madre mía, ¿quién lo diría? Pues sí.
Un código de 6 dígitos ofrece 1 millón de combinaciones posibles, y el sistema está diseñado de tal forma que tras unos pocos intentos fallidos, el procesador impone retrasos de tiempo exponenciales. Ah, claro, te bloquea el móvil 1 minuto, luego 5 minutos. Eso es, haciendo que un ataque de fuerza bruta, que es probar todas las combinaciones con un ordenador, lleve literalmente años. Por eso es vital que sean 6 dígitos y no 4. Claro, la diferencia debe ser enorme. Abismal. La diferencia de tiempo de ataque entre 10.000 combinaciones de un pin de 4 y 1 millón de uno de 6 lo cambia todo. Vale, lo que nos lleva al siguiente nivel de paranoia justificada. Supongamos que alguien no ataca el teléfono físico, sino que intenta robar esa llave maestra, el Apple ID, a través de Internet. Un clásico, desgraciadamente. Aquí es donde entra la medida de seguridad que la guía subraya como obligatoria. El doble factor de autenticación, o 2FA. Importantísimo. Para quien nos escucha y quizá no esté tan familiarizado con el mecanismo interno, a mí me gusta comparar esto con intentar entrar a una discoteca muy exclusiva. A ver, cuéntame esa analogía. Pues imagina que descubres la contraseña secreta para entrar. Llegas a la puerta, le susurras la palabra mágica al portero y justo cuando crees que vas a pasar a la zona VIP, el portero te pone la mano en el pecho. Y te para en seco. Te para y te dice, muy bien, la contraseña es correcta, pero ahora enséñame tu carnet de identidad físico. Son dos comprobaciones de naturaleza completamente distinta, ¿verdad? Totalmente. Algo que sabes, que es la contraseña, y algo que tienes, que es el teléfono físico en tu mano. Me encanta el ejemplo. Y lo fascinante aquí es comprender por qué este mecanismo desactiva que un plumazo los ataques cibernéticos más devastadores, específicamente el phishing. El famoso phishing. Eso es, el phishing es, en esencia, pura ingeniería social. No ataca a la máquina, hackea la mente humana. Es ese correo electrónico fraudulento que se hace pasar por tu banco o por un soporte técnico. Te intentan meter miedo, ¿no? En plan, tu cuenta ha sido bloqueada. Exacto. Está diseñado para generar pánico y obligar al usuario a teclear su contraseña voluntariamente en una página web falsa. ¡Qué peligro! Pues mira, incluso si el usuario cae en la trampa y el cibercriminal que está al otro lado del mundo captura esa contraseña principal, el doble factor hace que el ataque fracase rotundamente. Claro, porque les falta la segunda parte. Exactamente. El atacante va a introducir la clave correcta, sí, pero el servidor le pedirá ese segundo código numérico efímero que acaba de aparecer en la pantalla del dispositivo físico. Que está seguro en nuestro bolsillo. Eso es. Sin el hardware, el robo de credenciales pierde absolutamente todo su valor. Es una red de seguridad brillante. Vale, tenemos la bóveda construida, la puerta está blindada con un código de 6 dígitos y hay un portero de discoteca hiperestricto vigilando los accesos. ¿Todo en orden hasta ahí? Pero una bóveda portátil no sirve de nada si la dejamos metida en un cajón en casa. O sea, en el instante en que cruzamos la puerta, salimos a la calle y nos conectamos a la red Wi-Fi de una cafetería para trabajar, las reglas del juego cambian por completo. ¿No es así? Cambian drásticamente. Pasamos de un entorno controlado a un entorno hostil, donde el aire mismo transporta nuestra información. Suena un poco a película de espías, pero es la realidad. Es que es literal. El mayor error de concepto que existe respecto a las redes Wi-Fi públicas, ya sean aeropuertos, cafeterías u hoteles, es pensar que porque te pidan aceptar unos términos y condiciones en una web, ya es una red segura. Y no lo es en absoluto. ¿Qué va? La realidad es que el tráfico de datos en estas redes abiertas viaja sin cifrar a través de las ondas de radio. O sea, flotando en el aire. Eso es. Cualquier persona sentada a 3 mesas de distancia, si utiliza un software de captura de paquetes, que por cierto, se puede descargar gratuitamente en Internet, Madre mía. pues esa persona está literalmente escuchando todo lo que los demás dispositivos envían al router de la cafetería. Vaya tela. O sea que introducir credenciales bancarias en ese escenario es el equivalente digital a gritar el número de la tarjeta de crédito con un megáfono en medio de una plaza abarrotada. Es una analogía perfecta y aterradora. Una imagen que quita las ganas de pedir café, desde luego. Ya te digo. Y a ver, esta interacción con el exterior no se limita solo al Wi-Fi. Los dispositivos modernos están constantemente hablando en susurros con el entorno, a través de conexiones silenciosas como el Bluetooth y el NFC. Que son comodísimas, pero tienen su riesgo. Claro, el NFC es esa maravilla que nos permite acercar el móvil a un datáfono para pagar billetes de tren o la compra usando Apple Pay. La recomendación técnica siempre es apagar estas antenas cuando no se usan. Siempre. Es lo ideal. Pero seamos realistas.
Apagar y encender el Bluetooth o el NFC cada vez que pagamos un café o cada vez que queremos conectar los auriculares inalámbricos en el metro parece francamente agotador. Entiendo que dé pereza, sí. Es que es ir en contra de toda la fluidez que nos promete la tecnología hoy en día. ¿De verdad justifica el esfuerzo vivir con este nivel de paranoia? A ver, comprendo perfectamente la frustración. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general de la arquitectura de sistemas, chocamos de frente con una filosofía fundamental. La comodidad es, por definición, el enemigo natural de la seguridad. O sea, no se puede tener todo. Exacto. El espectro es como un balancín. Cuando subes la conveniencia, bajas la protección. Dejar el Bluetooth permanentemente abierto en modo descubrible significa que el dispositivo está anunciando constantemente su presencia y sus características al entorno. Como diciendo, ¡hey, estoy aquí! Eso es. Y ante vulnerabilidades de software no parcheadas, esto permite la transferencia silenciosa de código malicioso sin ningún tipo de interacción del usuario. ¡Ostras! Y con el NFC pasa lo mismo. Con el NFC, la amenaza es aún más física. Las ondas de corto alcance pueden ser explotadas mediante ataques de retransmisión. Imagina que un teléfono cae en malas manos, estando desbloqueado. Vale. O peor, un atacante sofisticado acerca un terminal de cobro camuflado a tu bolsillo en un vagón de tren abarrotado. La transacción financiera se procesa instantáneamente. Un cargo fantasma en la tarjeta de crédito mientras viajas en transporte público. Así de simple. Apagar el icono del panel de control es simplemente cerrar una puerta trasera que no necesitamos mantener abierta al caminar por la calle. Visto desde la óptica del robo de carteras del siglo XXI, el esfuerzo de deslizar un dedo por la pantalla para apagarlo cobra muchísimo sentido, la verdad. Compensa, créeme. Y bueno, hay otra forma en la que invitamos a extraños a nuestra vida digital sin darnos cuenta: los permisos de las aplicaciones. Ese es un tema tremendo. Es que es alucinante la cantidad de veces que nos descargamos una aplicación que, no sé, sirve de linterna o una calculadora científica, y de repente aparece una ventanita pidiendo acceso a la ubicación GPS exacta, al micrófono y a la lista de contactos. Y la gente le da a aceptar sin mirar. Este es un punto de fuga masivo para la privacidad. Hay que entender por qué ocurre esto. Si una aplicación es gratuita, el modelo de negocio subyacente casi siempre implica la monetización de los datos del usuario. Claro, ¿el producto eres tú? Exactamente. ¿Por qué una linterna necesita saber tu ubicación física? Pues no la necesita para iluminar la habitación. La necesita para crear un perfil geolocalizado, rastrear los movimientos diarios, saber en qué tiendas entras y a qué hora vuelves a casa. De locos. Para luego empaquetar ese historial, que está detallado al milímetro, y venderlo a agregadores de datos y agencias de publicidad. O sea que revisar el apartado de privacidad en los ajustes y revocar accesos innecesarios no es paranoia en absoluto. Que va, es simple higiene digital. Es no regalar una biografía de nuestros movimientos a empresas de terceros. Vale, entonces, asumiendo que ya sabemos movernos por este mundo digital hostil, prestando atención a qué redes nos conectamos y a qué aplicaciones dejamos entrar. Que ya es mucho. Sí, pero ¿qué ocurre si el peligro logra colarse? Si a pesar de todo hacemos clic donde no debíamos o descargamos algo que no era lo que parecía. ¿Cómo funciona el sistema inmunológico del dispositivo ante una infección real? Pues aquí es donde la arquitectura de un sistema cerrado como el de Apple muestra su mayor fortaleza estructural, gracias a un concepto llamado sandbox o caja de arena. Caja de arena. Explícame eso. A diferencia de un ordenador tradicional, donde un virus puede expandirse por todo el disco duro y corromper cualquier archivo, en este entorno móvil, cada aplicación vive aislada en su propio compartimento estanco, su caja de arena. O sea, no pueden salir de ahí. Exacto. Una aplicación maliciosa de retoque fotográfico, por poner un ejemplo, está encerrada. No tiene la capacidad mecánica de asomarse a la caja de arena de la aplicación bancaria ni de leer los mensajes de WhatsApp. A menos que, claro, el sistema operativo tenga una fisura profunda. Vale. Y supongo que esas fisuras profundas son exactamente lo que los desarrolladores intentan tapar con las constantes actualizaciones de software. Precisamente. Es que a veces existe la percepción generalizada de que la notificación de actualizar a la nueva versión del sistema solo sirve para, no sé, añadir 3 emojis nuevos o cambiar el color de los iconos. Ya, y por eso la gente lo retrasa. Claro, se pospone durante semanas porque el teléfono se tiene que reiniciar y da pereza. Pues esa negligencia es un error crítico.
Las actualizaciones de software son, en su inmensa mayoría, parches de seguridad de máxima urgencia. Durante la vida útil de cualquier código informático complejo se descubren errores. Son vulnerabilidades de día cero que son invisibles a simple vista. Y los malos van a por ellas. Los ciberdelincuentes buscan estas grietas sin descanso para eludir precisamente el sandbox del que hablábamos. Cuando se lanza una actualización, lo que realmente se está distribuyendo es cemento fresco para tapar esos agujeros estructurales. Me gusta esa imagen. Ignorar la notificación en los ajustes equivale a saber que hay una ventana rota en tu casa y decidir no cambiar el cristal mientras los ladrones están merodeando por el vecindario. Vale. Mensaje recibido. Actualizar de inmediato, sin excusas. Siempre. Y junto al escudo contra el malware está la red de seguridad definitiva contra el desastre físico. Las copias de seguridad en iCloud. Fundamentales. La verdadera magia de este mecanismo, por lo que lío aquí, es la automatización. Configurado correctamente, el teléfono realiza un clon exacto de toda su memoria por sí solo, de madrugada. Sí, mientras duermes, solo exige 3 condiciones simultáneas: estar enchufado a la corriente eléctrica, tener la pantalla bloqueada y estar conectado a una red Wi-Fi conocida. Y ya está. Tu vida digital se replica en servidores seguros. Esa redundancia de datos transforma un potencial desastre absoluto en un mero inconveniente logístico. Asegura que perder el móvil sea solo un problema económico. Ya sabes, el coste de comprar un aparato nuevo. Y no una tragedia irremediable por perder los contactos del trabajo o las fotos del primer año de tu hijo. Exactamente. Te quitas ese peso de encima. Pues mira, aquí es donde se pone realmente interesante. Revisando los protocolos de preservación de datos, me encontré con la mecánica del cifrado interno. Ah, el cifrado. Un tema apasionante. Es que, normalmente, cuando la cultura popular nos habla de cifrar información, pensamos en películas de espías, informáticos tecleando código verde a toda velocidad en pantallas negras para encriptar discos duros clasificados. Totalmente. Parece de hackers. Parece una tarea titánica reservada para ingenieros de sistemas. Sin embargo, en esta arquitectura móvil, el cifrado del contenido se realiza por defecto en el momento exacto en que se implementa el código de desbloqueo que mencionamos antes. Así es. Es automático. No hay que hacer cursos de criptografía para aplicar seguridad de nivel militar al móvil. O sea, solo hay que ponerle el PIN y el procesador hace el resto en la sombra. Es una decisión de diseño psicológico magistral por parte de los fabricantes. Analizando el comportamiento humano frente a la tecnología, la industria ha comprendido una máxima. Si la seguridad requiere esfuerzo técnico, la gran mayoría de la población simplemente no la implementará. Por pura pereza. Totalmente. Al hacer que la barrera de entrada a la máxima seguridad matemática sea tan ridículamente baja, simplemente establecer un PIN durante la configuración inicial, el usuario activa un cifrado por hardware que revuelve toda la información del disco sólido. Es brillante. Si alguien roba ese teléfono, lo desmonta e intenta extraer el chip de memoria física para leerlo directamente en un laboratorio forense, la pantalla solo arrojará ruido aleatorio incomprensible. Basura digital. Eso es. La ecuación matemática necesaria para ordenar ese ruido y convertirlo de nuevo en tus fotografías y mensajes está indisolublemente atada a ese código PIN que reside únicamente en el cerebro del propietario. Es la seguridad actuando de forma invisible, protegiéndonos de nosotros mismos. Y de nuestra propia pereza, sí. Pero por muy blindado que esté el software, el hardware sigue siendo un objeto físico. Y a ver, los objetos físicos se resbalan de las manos, se caen al agua o desaparecen de la mesa del restaurante en un descuido tonto. Pasa todos los días. Cuando todo lo demás falla, ¿cómo gestionamos el rescate o, digamos, el final definitivo del ciclo vital del dispositivo? Pues mira, para la pérdida o el robo, la herramienta de contingencia estrella es la función buscar. Dentro de sus ajustes hay 2 elementos que marcan la diferencia entre recuperar el aparato o perderlo para siempre. A ver, cuéntame. El primero es enviar última ubicación. Esto hace que el teléfono, al detectar que su batería está a punto de agotarse por completo, lance un último grito de auxilio enviando sus coordenadas GPS a la nube. Antes de apagarse del todo. Muy útil. Pero el segundo elemento, que es mucho más sofisticado, es la red de localización sin conexión. Esto me voló la cabeza al entenderlo en la guía. ¿Cómo es posible que un teléfono informe de dónde está si no tiene conexión a Internet ni tarjeta SIM? Porque utiliza una red de malla colaborativa global. Una red de malla. ¿Sí? Digamos que un dispositivo perdido, incluso sin Internet,
emite señales Bluetooth de baja energía de forma intermitente. Cualquier otro dispositivo del mismo ecosistema que pase cerca, por ejemplo, el teléfono de un transeúnte en la calle, capta esa señal de forma silenciosa. Ostras. Cifra la ubicación y la envía a los servidores centrales sin que el transeúnte se dé cuenta en absoluto. Es de locos lo bien pensado que está. Es una pasada. Esto permite que entrando desde cualquier ordenador a la web de iCloud, puedas localizar el aparato en un mapa, bloquear la pantalla con un mensaje o, en el caso más extremo, emitir una orden de borrado a distancia. Para que se autodestruya. Exacto, para que en cuanto el dispositivo reciba cualquier tipo de conexión, se inmole digitalmente y destruya los datos antes de que el ladrón intente acceder a ellos. Lo cual nos lleva a un riesgo enorme que anula por completo todas estas maravillas técnicas. Y lo peor es que algunos usuarios lo asumen de forma voluntaria. Hablo de la práctica del jailbreaking. El jailbreak. Un dolor de cabeza para la seguridad. Si tuviera que usar una analogía para explicar el jailbreaking a nuestra audiencia, diría que el sistema operativo de fábrica es como una casa sólida, con sus muros de carga perfectamente diseñados. Sí, me parece muy visual. Aplicar un jailbreak es como coger un mazo y derribar por tu cuenta esos muros de carga, porque quieres tener un salón de concepto abierto, inmenso, ya sabes, para instalar aplicaciones de fuentes no oficiales o modificar la interfaz a tu antojo. Claro, te da esa falsa sensación de control. Al principio, cuando quitas los escombros, el salón se ve espectacular y tienes muchísima libertad, pero a la primera tormenta fuerte, al primer encuentro con malware, el techo entero se va a venir abajo irremediablemente y te va a aplastar. Has destruido la integridad estructural que mantenía la casa en pie. La analogía es precisa, porque detalla las consecuencias mecánicas reales. Al realizar jailbreaking, el usuario está explotando una vulnerabilidad del sistema a propósito para obtener privilegios de administrador. Y eso rompe la caja de arena. Exacto. Al hacerlo, anula automáticamente el sandbox que aísla las aplicaciones. De repente, una aplicación descargada de un foro dudoso tiene permiso absoluto para explorar la memoria del teléfono en su totalidad. ¡Qué locura! Se desactiva el cifrado de fondo y se invalidan las alertas de seguridad del sistema. Es someter la propia vida digital a un riesgo inasumible, dejando la puerta abierta a la captura de pulsaciones de teclado o al espionaje del micrófono. Es jugar a la ruleta rusa con los datos bancarios, básicamente. Totalmente. Y bueno, para ir cerrando el ciclo vital, supongamos que el teléfono sobrevive intacto varios años, cuidamos sus muros de carga y decidimos venderlo de segunda mano o regalárselo a un familiar. Un simple borrado manual, o sea, seleccionando las fotos y enviándolas a la papelera, no es en absoluto suficiente. Los datos se quedan flotando en la memoria profunda. Así es. Cuando borramos un archivo de forma tradicional, el sistema operativo no destruye el archivo físico. Simplemente elimina la flecha del índice que apunta hacia él, diciéndole al disco que ese espacio ahora está libre para ser sobrescrito. Vale. Un software de recuperación forense básico puede rastrear esos sectores y reconstruir la información original sin demasiados problemas. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de no dejar rastro? La única garantía técnica para cortar de raíz nuestro vínculo con el aparato es ejecutar un borrado seguro desde los ajustes generales del sistema, restaurando los valores de fábrica. ¿Y qué hace esto exactamente por dentro? Lo que hace esta función es destruir criptográficamente la clave de descifrado interna. Al borrar esa clave, todo el contenido remanente en el chip de memoria, todos esos unos y ceros, se convierten instantáneamente y para siempre en ruido digital estadísticamente irrecuperable. Es la única forma de garantizar que no dejamos un rastro fantasma de nuestra vida pasada en manos del nuevo propietario. La única forma segura, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto al poner las piezas del rompecabezas sobre la mesa? Pues la conclusión principal tras diseccionar la anatomía de la seguridad móvil es increíblemente empoderadora. Blindar la vida privada en el siglo XXI no requiere un doctorado en ingeniería de sistemas. No hay que saber programar. Para nada. Exige fundamentalmente un cambio de mentalidad. Entender que los datos personales tienen un valor incalculable. Y la gran noticia es que la arquitectura moderna hace el 90% del trabajo pesado de forma automática y silenciosa. Solo hay que dejarla actuar. Claro.
Herramientas complejas como el cifrado de disco, el doble factor de autenticación y las actualizaciones en segundo plano requieren apenas unos minutos de configuración inicial el primer día. Y todo este conocimiento no se traduce en paranoia, se traduce en pura tranquilidad mental a largo plazo. Y estoy segura de que el objetivo final de aplicar estos conocimientos técnicos es, sin duda, alcanzar esa tranquilidad mental. El diseño actual facilita la defensa a un nivel sin precedentes. Sin embargo, hay un aspecto de esta arquitectura que plantea un dilema a gran escala, proyectando una sombra sobre el futuro de la privacidad. A ver, ¿a qué te refieres? Pues que a lo largo de esta exploración hemos elogiado la biometría, ya sabes, el reconocimiento facial y la huella, como los grandes escudos del presente. Nos proporcionan poca fricción y alta fiabilidad, pero a diferencia de un PIN numérico que podemos cambiar en segundos si sospechamos que se ha filtrado, esto plantea una pregunta importante. Te escucho. ¿Qué ocurrirá en un futuro no muy lejano cuando las inmensas bases de datos biométricas globales enfrenten brechas de seguridad catastróficas? Al fin y al cabo, por mucho que avance la tecnología, un ser humano jamás podrá reiniciar su propio rostro ni cambiar las crestas de sus huellas dactilares. Madre mía. Una vez que la biometría se compromete para toda la vida. Es una reflexión que da verdadero vértigo, frente al avance imparable de la tecnología. Y con este dilema estructural en mente, cerramos el análisis de hoy. El mejor paso a seguir ahora, justo después de finalizar esta sesión, es que quien nos escucha tome el dispositivo que tiene en el bolsillo o sobre la mesa y dedique apenas 5 minutos a revisar esos ajustes críticos. Un tiempo muy bien invertido. Sin duda, el futuro digital privado, sea biométrico o numérico, se protege tomando acción en el presente. Hasta la próxima.